Las luces de la curva. Capítulo 1. La última carga. La noche había caído como un telón de terciopelo espeso sobre la autopista 190, al norte de Oaxaca. Misael encendió los faros del tráiler con un suspiro largo y resignado. Tenía el rostro curtido, ojeroso, y en la comisura de los labios una tristeza seca como tierra agrietada. El viaje no era largo, pero era uno de esos trayectos que casi ningún trailero quería tomar solo. No por inseguridad, sino por algo más viejo, más callado, algo de lo que se hablaba en voz baja en las fondas de paso. ¿Seguro que va solo?, le preguntó Chemín, su compadre, desde la puerta del depósito. Estaba cruzado de brazos con una taza de café temblando entre las manos. Hay cosas en esa ruta que no se explican fácil, cabrón. Misael alzó la mirada sin girar la cabeza. No era la primera vez que escuchaba esos cuentos. Curvas que no llevan a ningún lado, mujeres que aparecen en la niebla, traileros que terminan hablando solos o con alguien más. «Tengo que entregar esta carga antes del amanecer», respondió. Su voz era seca, con ese timbre plano que solo da el duelo no resuelto. Chemín no insistió. Sabía lo de Daniela, la esposa de Misael. Sabía que desde su muerte hacía 6 meses, el hombre no había vuelto a ser el mismo. Dormía en el tráiler, comía a deshoras y hablaba poco. Algunos decían que hablaba solo, otros que hablaba con ella. «Nomás no te detengas después del kilómetro 143», añadió mientras daba un paso atrás, como si ya no quisiera tener nada más que ver con eso. Misael asintió sin emoción, cerró la puerta del tráiler y encendió el motor. El rugido del diésel partió la noche, y unos segundos después se lo tragó la oscuridad. El camino era una serpiente negra entre montes y árboles dormidos. Las luces del tráiler cortaban la niebla como cuchillas, pero más allá del cristal, el mundo era gris y borroso. Misael encendió la radio, pero solo captó estática. La apagó. Recurrió a lo de siempre, sacar la vieja grabadora de voz de Daniela. La encendió y la voz de ella, suave, dulce, cansada, llenó la cabina. «Sabes que me encanta viajar contigo por las noches, cuando todo está en silencio y parece que el mundo es solo para nosotros dos». Misael cerró los ojos un segundo, luego volvió a poner las manos en el volante. Sus dedos temblaban. En el asiento del copiloto, una bufanda roja, la de Daniela. No recordaba haberla puesto ahí, tampoco le importó. El trayecto se volvió monótono, kilómetros de curvas cerradas, cerros recortados contra la luna y señales oxidadas que apenas se sostenían en pie. Pero algo lo inquietó. Al pasar por el kilómetro 130, el reloj del tablero marcaba las 3:17 a.m. Cuando llegó al kilómetro 132, el reloj seguía marcando 3:17. Se frotó los ojos. Pensó que estaba mal de sueño, pero al llegar al kilómetro 134, las luces del tráiler parpadearan una vez, solo una, y el motor sonó más pesado, como si el tiempo hubiera entrado en lodo. Entonces la vio. Una figura parada al borde de la carretera justo donde comenzaba la siguiente curva. No hizo ademán de pedir ayuda, ni de moverse. Estaba inmóvil con un vestido blanco sucio y largo como antiguo. El cabello le cubría el rostro. Misael pisó el freno, no fuerte, pero sí lo suficiente para no atropellarla si decidía cruzarse. Al pasar junto a ella, sintió un escalofrío tan intenso que por un segundo perdió el aire. Y aunque no la miró directamente, supo que ella lo miró a él. Siguió adelante, los nudillos blancos en el volante. 10 minutos después pasó otro letrero. Kilómetro 130. «¿Qué?», susurró. Miró el reloj del tablero. 3:17 a.m. Capítulo 2. Los kilómetros que no terminan.
El motor rugía como un animal herido, mientras Misael avanzaba otra vez por el tramo que ya había recorrido. Las marcas en el asfalto, el letrero oxidado, incluso una llanta vieja tirada al borde del camino. Todo era igual, exactamente igual. Revisó su reloj de pulsera, apagado. Revisó su celular, sin señal, sin batería. El tablero electrónico del tráiler seguía diciendo 3:17 AM. No quiso detenerse. Pensó que quizás se había confundido, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Ya había pasado antes. Noches largas, insomnio, duelo, estrés. Se decía a sí mismo que eran alucinaciones, que era el cansancio. Pero entonces volvió a verla. La mujer, parada en el mismo punto exacto, misma postura, mismo vestido, pero esta vez con la cabeza alzada. Y Misael vio lo imposible. No tenía rostro, solo una piel tersa, blanca, sin ojos, sin boca, sin nariz. Un lienzo humano vacío, como si alguien la hubiera comenzado a formar y luego se hubiera arrepentido. Misael soltó un grito seco, ahogado, mientras giraba el volante con brusquedad para esquivarla, aunque ni siquiera se había movido. El tráiler patinó por un segundo, las llantas rechinaron, pero no volcó. Volvió al carril y aceleró. A los pocos minutos apareció el letrero, kilómetro 130, y el reloj, 3:17 AM. Esta vez no intentó negarlo. Golpeó el volante con ambas manos, furioso, desesperado, como si pudiera romper el tiempo con sus puños. ¡No jodas! Detuvo el tráiler en seco. Bajó. El aire nocturno le pegó como un bofetón. Silencio absoluto. Nada de grillos, nada de viento. Solo el sonido de su respiración y el motor tibio del tráiler crujiendo poco a poco. Entonces vio algo. Una figura sentada en la cabina, en el asiento del copiloto. Subió de golpe, el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Nada, solo la bufanda roja, enrollada, cuidadosamente, como si alguien la hubiera acomodado ahí con cariño. «¿Daniela?», murmuró. Sacó la grabadora de voz, la encendió. Nada. Cinta vacía, como si nunca hubiera existido. Volvió a arrancar. No tenía sentido quedarse parado. Tenía que moverse, buscar una estación de paso, una gasolinera, lo que fuera. Y entonces, como una aparición bendita, la vio. Una caseta de peaje abandonada al fondo del camino, justo donde el asfalto parecía retorcerse como una lombriz negra. No recordaba haberla visto antes, y algo dentro de él le gritaba que nunca había estado ahí. Pero fue. La caseta tenía las ventanas rotas. El toldo estaba oxidado, cubierto de hollín. Pero una tenue luz amarilla titilaba dentro. Misael bajó. Caminó lentamente hasta la pequeña oficina. Al asomarse, la vio. Una mujer vieja, encorvada, con un uniforme desgastado. Parecía más estatua que persona. «¿Dónde estoy?», preguntó Misael con voz quebrada. «¿Qué es este lugar?». La mujer alzó la mirada. Sus ojos eran lechosos, sin pupilas, ciegos o algo peor. «Estás donde siempre estuviste,
respondió con voz hueca. En la curva. ¿Qué curva? ¿La del kilómetro 130? Ella sonrió. Su boca era demasiado ancha. No, la que nunca termina. Y desapareció. Así, sin más, como si nunca hubiera estado ahí. Solo quedó el zumbido de la luz amarilla, colgando de un cable pelado. Misael corrió de vuelta al tráiler, los pies pesados como si pisaran lodo. Encendió el motor. Condujo como un loco. Pasó por la señal. Kilómetro 130. 3:17 AM. Esa fue la cuarta vuelta. O la quinta. Había perdido la cuenta. Y en la siguiente curva, cuando creyó que ya no podía empeorar, ella estaba en medio del camino. No paraba, no mirando, sino sentada en el asiento del copiloto, con el rostro aún sin formar, pero esta vez girado hacia él y hablándole. Una voz imposible, como si viniera desde adentro de su cráneo. ¿Listo para volver a empezar?